Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a Marcos 3. Marcos 3, vamos a darle lectura al versículo 1, del 1 al 6. Hoy empezamos una serie de prédicas, hermanos, de los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, de los milagros que nos dejó ver en el pueblo de Israel. Y vamos a estar hablando de varios de ellos y cómo también pudiéramos aplicarlos a nuestros tiempos y sobre todo a nuestra vida, hermanos. Sobre todo el propósito de la palabra de Dios es de que tú la apliques a tu vida, que lo que entiendas, que lo poco, lo mucho que alcances a entender, pues tú lo pongas por obra. Aquí hay un ejemplo de una persona muy necesitada y que en su momento entendió lo que Dios quería hacer con él y permitió que Dios entrara a su vida. Marcos 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, Señor. Ahora pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que hables a nuestra vida, Señor. Para que seas tú, Señor, dándonos lo que nuestra vida necesita, Señor. La palabra que necesitamos, amado Dios. La palabra que ha de venir, Señor, a alentarnos a confiar más en ti, Señor. La palabra que ha de venir a descubrir nuestros sentimientos, Señor. Todo aquello que a veces ocultamos, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que venga y lo saque a la luz, para que así nosotros podamos hacerlo a un lado, Dios. Padre, aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues mira, un pasaje en los cuales podemos ver el poder de Dios sanador, el poder de Dios sanando a este varón. Pero antes de entrar al tema, quisiera ponerles un antecedente para que podamos entender qué estaba sucediendo en esos momentos. ¿Por qué los fariseos acechaban a Jesús? Ellos, a pesar de haber visto cómo había sanado a un leproso, cómo había sanado a aquel que bajaron por el techo, el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos y llegó hasta este lugar. Pero antes de que llegara a este lugar, había hablado con esta misma gente, con estos mismos fariseos, porque lo habían cuestionado. Al Señor Jesús lo cuestionaron primero sobre el ayuno. Le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan sí ayunaban y tus discípulos no ayunan. ¿Por qué? El Señor Jesús les contesta y dice: ¿acaso pueden ayunar mientras están de bodas? O sea, mientras están de fiesta, ¿pueden ayunar? Era ilógico, ¿no? Que en una fiesta, que en una boda, una persona estuviera ayunando, ya no fuera discípulo de Jesús, sino que estuvieran ayunando en una fiesta. Dice: mientras está la fiesta, mientras el esposo se está gozando en esta fiesta, los que están con él no pueden ayunar. Pero dice: habrá días en que este esposo se va a ir, este esposo va a marchar a otro lado, y entonces ayunar a la gente. Dice: ¿acaso tú puedes poner el vino nuevo en un odre viejo? Esto en el pueblo de Israel era muy entendible, porque producían buen vino, hacían buen vino, y no podían poner el vino nuevo en odres viejos, porque se rompían. Estos eran los cueros que sacan de las ovejas y los llenaban de vino. Entonces no podían ellos echar el vino nuevo en esos cueros viejos porque se rompían. Y ahí les estaba dando explicaciones el Señor Jesús a esta gente. Entonces el Señor Jesús también iba pasando por un campo donde
estaba sembrado y los discípulos dice que empiezan a arrancar espigas. Acuérdate que era día de reposo. No se podía hacer esto en los días de reposo porque ellos pensaban, los fariseos, que trabajaban. Y los discípulos lo único que hacían era suplir una necesidad física que tenían. Tenían hambre, y tenían hambre, ¿sabes por qué? Porque el Señor Jesús, a pesar de que sabían que tenía poder sanador, a pesar de que reconocían la grandeza de Jesús, no había quien lo alimentara. Estos fariseos no pudieron ofrecerle, cuando pasó por su pueblo, no le ofrecieron de comer a él y a sus discípulos. Entonces por eso se vieron en la necesidad de tomar espigas, de arrancar espigas. Y el Señor Jesús, cuando le cuestionan, les pone el ejemplo de David. También porque no estaban bien las cosas, iba huyendo del rey en esos momentos en Israel y llega ante el sacerdote de ese tiempo y le pide que le dé de comer. Y el sacerdote le dice: no hay nada que puedas comer, mas tengo los panes de la preposición, que eran ofrecidos únicamente para los sacerdotes. Era un pan común y corriente, hermanos, pero que estaba consagrado para un uso exclusivo. Y esto era para alimentar al sacerdote, al que ministraba. Y el sacerdote le dice: no hay nada, pero están los panes de la proposición. Dice: si tú quieres, dice, lo único que te pediría es que tú y tus hombres los últimos 3 días no hayan tenido contacto con una mujer. Y el rey dice: no, pues ya desde cuando venimos y no han tenido contacto. Entonces les dio los panes de la proposición y lo comieron y se alimentaron. Y el pueblo de Israel sabía que esto no era lícito. ¿Por qué hicieron esto? Porque tampoco a David lo habían reconocido como rey, lo habían rechazado. Estaba el mismo caso del Señor Jesús. Él era rey, aunque el pueblo no lo había reconocido, aunque la gente no le había dado el lugar. Entonces por eso se vieron en la necesidad de alimentarse por ellos mismos. Y fíjate, aquí quisiera hacer algunas aclaraciones. Cuando esto sucede, al final, en el versículo 27 del capítulo 2, les dice el Señor Jesús: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A veces nos tropezamos con muchas cosas que pudiera hacer, o que tú pudieras ver que el hermano o la hermana hace. Este es un buen texto para aclarar ciertas cosas. Cuando Cristo terminó su discurso, recordándoles que el sábado había sido instituido por Dios, no por el hombre, hermanos. El sábado había sido instituido por Dios para beneficio del hombre, ¿sí? Para beneficio del hombre, no para su servidumbre. O sea, en este caso, no para nosotros estar sirviendo al sábado, no, era para bendecir la vida del hombre. Y añadió al Señor Jesús, que el Hijo del Hombre también es Señor del día de reposo, fíjate. Pues Él fue el que al principio de la creación lo había promulgado, lo había hecho. Por ello, tenía la autoridad para decidir qué era permitido y qué no era permitido. Ahora bien, desde luego que el sábado nunca fue dado con la intención de prohibir actividades de necesidad o actos de misericordia. Aquí había una necesidad de los discípulos, tenían hambre, por lo tanto no estaban quebrantando la ley. Pero los cristianos de la actualidad, tú y yo, no estamos obligados a guardar el sábado. Este día fue dado al pueblo de Israel. Si queremos guardar un día para el Señor, desde que se fundó la iglesia primitiva, se viene haciendo el primer día de la semana. La iglesia primitiva, por donde tú le busques, ellos se congregaban el día domingo. El Señor Jesús resucitó el día domingo. Pero entonces el domingo tampoco es para que tú agarres todo el ritual del sábado y guardes una ley en la cual ya no estamos viviendo en la actualidad. No es un día que incorpore una lista legalista
de aquello de qué harás y qué no harás. No, hermanos, sino que lo veamos como un día de privilegios, en que siendo libres de actividades diarias, de aquellas actividades que tú tienes que cumplir diariamente con un horario, a lo mejor en tu trabajo, en tu escuela, y que el día domingo estás libre de esa presión, los cristianos podemos adorar libremente a Dios, en comunión con otros. Los cristianos podemos servir a nuestro prójimo, igualmente unidos con otras personas. Los cristianos el domingo podemos alimentar nuestra alma, cultivar esa fe en Dios. Ese es el propósito realmente de un día para el Señor. Para ti, para mí, debería de estar en nuestra mentalidad: ay, ¿qué puedo hacer hoy? No, hermano, ¿qué podemos dejar de hacer en este día? ¿O qué podemos hacer en este día? No. ¿Cómo puedo emplear mejor este día? Sería mejor un pensamiento más adecuado. ¿Cómo puedo emplear este día para gloria de Dios? ¿Cómo puedo bendecir mejor a mi prójimo, al que está a mi lado, al que está en mi hogar? ¿Y cómo lo que voy a hacer me lleva a crecer espiritualmente? ¿Cómo lo que voy a hacer en este día me lleva a darle la honra y la gloria a Dios? Esa debería de ser la mentalidad. Y eso es lo que les trataba de explicar el Señor Jesús. O sea, no te tropieces con una pequeñez. Mira más bien cómo puede ser de bendición para aquel prójimo más cercano. Esto fue lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura, en la lectura que tomamos, dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga. Otra vez llegó el Señor Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Acuérdate, era día de reposo. Ahí estaba este hombre que dice tenía la mano seca. Al ver el Señor Jesús la situación, él por lógica se iba a compadecer de este varón. ¿Qué pasaba con los demás que estaban a su alrededor? Con aquellos fariseos que lo querían agarrar en una situación comprometida para aplicarle la ley. Ahí estaban acechando para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Imagínate la condición de este hombre. Su mano estaba seca, su mano no le servía, no podía usarla para nada. No explica qué mano era, si la derecha o la izquierda. Pero lo que podemos ver y deducir de esta situación es que la mano seca había producido muchos efectos físicamente que le habían afectado. Porque imagínate, estaba imposibilitado para trabajar como cualquier otro. Donde tuviera que utilizar sus dos manos, no iba a poder comprometerse a trabajar. Probablemente lo hizo dependiente de otros. Probablemente no trabajaba, dependía a lo mejor de lo que su familia pudiera hacer por él. Y ahí estaba, físicamente afectado. Pero también este problema le estaba afectando emocionalmente. Le había afectado muchísimo. Le había hecho sentirse a lo mejor apocado. Le había hecho sentirse inferior a otros, porque no podía utilizar una mano. Y tú sabes lo que es estar imposibilitado de un miembro de tu cuerpo. Te hace sentirte inferior, te hace sentirte diferente a los demás. Y puede a lo mejor esto venir a producir envidia en ti. Envidia de los que tenían un cuerpo sano, y a lo mejor esto pudiera también producir amargura en este varón. Pero ahí estaba en esos momentos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estaba, y el Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer. El Señor Jesús siempre está buscando y mirando con compasión a aquella alma y a aquella persona que necesita de él. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. A ver, tú que estás necesitado, tú que estás con esta mano, le dice el Señor Jesús, levántate, ponte en medio de todos estos que están buscando nada más criticar a la gente. Él pregunta en el versículo 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal?
salvar la vida o quitarla. Ahí los estaba confrontando. A ver, tú que te riges por la ley, tú que estás buscando juzgar, ¿es bueno hacer esto o hacer el otro? Ellos en su mente, porque el versículo 2 dice que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Estaban buscando colar el mosquito y tragarse el camello completo. Entonces el Señor Jesús los cuestiona y ellos se quedan callados. Fíjate, para ellos estaba mal que el Señor Jesús hiciera el bien, pero no estaba mal buscar que en ese preciso momento, cuando el Señor hiciera el bien, ellos lo agarraran y probablemente lo llevaran preso o probablemente lo apedrearan según la ley. O sea, no estaba bien por prolongarle la vida a este varón o quitarle lo que le estaba afectando, pero sí querían quitarle la vida al Señor Jesús. Qué contradictorios pensamientos tenían ellos. Entonces vemos que este hombre se pone delante de Dios. Se pone delante de Dios porque esta aflicción que le estaba afectando en su cuerpo físicamente también le había afectado espiritualmente, hermanos. También le estaba afectando espiritualmente de una o de otra manera. Algunos los lleva a buscar a Dios, algunos otros los lleva a amargarse en contra de Dios. Este tipo de situaciones. A este varón le hizo acudir al Señor buscando ayuda. Él sabía que ahí en la sinagoga se manifestaba Dios y que ahí iba a estar el Señor Jesús. Entonces, ¿qué le hizo esto? Pensar que el Señor Jesús podía hacer algo por él. Y se dirigió a la sinagoga, se dirigió a buscar de Dios. ¿Cuánto en la persona afecta una aflicción como esta? Pero déjame decirte, bendita sea este tipo de aflicciones que nos acercan a Dios, hermanos. Bendito sea cuando una enfermedad te hace mirar hacia arriba y recordar que hay un ser supremo que te puede ayudar. Este varón lo hizo, hermanos. Este varón miró hacia arriba. Se acordó que hay un ser supremo, que Él es el que nos formó y que nos puede ayudar. Y Dios, de una o de otra manera, hermano, siempre está tratando de llamarnos. Siempre está tratando de llamar tu atención. De decirte, mira, acá está el camino correcto. Acá está lo que tú necesitas. Sabiendo que tenemos un Dios compasivo. Un Dios que mira tu aflicción, que mira por el necesitado. Y sabiendo también las repercusiones que pudiera tener en la demás gente, la actitud que tú tomes o aquello que tú hagas. Así como el Señor Jesús, lo estaban acechando los enemigos. Ahí estaban tratando de agarrarlo. Ahí estaban tratando de ver qué hacían. Ellos se habían dado cuenta, se habían percatado de la compasión que el Señor Jesús siente por el necesitado. Se habían dado cuenta que Él es el único que pudiera sanar a este pobre enfermo. Pero ahí estaban expectantes. Ahí estaban, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría? Ahora, tú y yo sabemos que Él siempre se conmueve. Él siempre, hermanos, está al pendiente de tus necesidades, está al pendiente de tus aflicciones, está al pendiente de la persona que lo necesita. Aún hoy en día está pendiente de tu necesidad. Claro, siempre que tú y yo se la llamemos a Dios. Cuando tú ya no puedes con eso que está afectando tu vida, o tu cuerpo físico, o tu alma, Jesús te dice como a este varón, levántate, levántate, hermano y hermana, levántate, persona que nos escuchas. El Señor Jesús sabía que estas palabras traerían mucha crítica, porque algunos estamos esperando que te levantes, pero algunos otros están esperando que tú no lo hagas. Algunos otros no quieren que tú te pongas delante de Dios, para que Dios pueda restaurar tu vida y puedas
ser de mucha utilidad para el reino de Dios. Así como este varón, sus ojos probablemente de los demás estaban sobre su cuerpo en esos momentos. Cuando el Señor Jesús le dice, levántate y ponte en medio. Imagínate a la gente ahí, mirándole, ahí, a la expectativa. ¿Sí? Y el Señor Jesús, con la autoridad que tenía, ponte en medio, levántate, ten fe, confía en que el Rey del Universo te está diciendo, levántate. No es el hombre. El mismo Señor Jesús le estaba diciendo a este varón, levántate y ten fe. Él había visto la necesidad que tenía. Y así es Cristo Jesús. Cuando tú le platicas tu necesidad, cuando tú echas tu carga sobre Él va a poner la fe y la confianza en ti para que te levantes. A lo mejor van a unirse los enemigos de la fe. A lo mejor van a unirse los enemigos en contra de ti y de Dios. Yo recuerdo unas palabras que decía un familiar muy cercano y decía, yo prefiero verlo muerto en los vicios que siendo cristiano. Y es triste, hermanos. ¿Cómo es posible, como estos varones preferían que este hombre siguiera con la mano seca, pero que el Señor Jesús no lo sanara el sábado? Y así mucha de nuestra familia prefieren verte que te estés acabando en el vicio, que te estés acabando en la enfermedad, pero que no te vuelvas a Dios. El Señor Jesús no le importaba la crítica. Él quería hacer el bien y lo sigue queriendo. La gente va a estar expectante a ver si lo haces bien o si no lo haces. ¿Qué vas a hacer? El Señor Jesús les da a entender, siempre es buen tiempo para hacer el bien. Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. No hay un día bueno para hacer el bien, hermanos. Todos los días debemos poner a Jesús en alto. Todos los días tú tienes que buscar el bien mayor para la gente y para ti. El Señor Jesús dice que mirándolos con enojo, y luego muchos se tropiezan a veces cuando ven a un cristiano molestarse, enojarse. Y aquí la Escritura dice que el Señor Jesús se enojó, se molestó, fíjate. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Con enojo, entristecido por la dureza de aquellos corazones. Dice, ¿cómo es posible que porque queremos ver el poder de Dios en esta vida, tú te molestes? Con tristeza por la actitud, le dice a este hombre, extiende tu mano. Y él le extendió y la mano le fue restaurada. Imagínate al Señor Jesús con la indignación de ver la actitud de los corazones endurecidos y teniendo ahí la necesidad de este hombre. Ahora, este varón estaba esperando las palabras del Señor Jesús, estaba esperando que el Señor Jesús lo llamara a él y le dice, extiende tu mano. Este ejemplo, cuando le dice extiende tu mano, le pasó al varón como a muchos de nosotros nos pasa a veces. Te turbas. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y dices, ¿será mía el que me está hablando? ¿Será mía el que me está dando esta indicación? ¿O es para el que está a mi lado? Y te turbas. Y a lo mejor en lugar de hacer una cosa, haces la otra. Aquí no lo dice, pero imagínate a este hombre. Si tenía una mano seca, y normalmente tú has visto a las personas cuando tienen una mano seca, la traen pegada al cuerpo. Casi siempre, es difícil que la traigan despegada. Casi siempre la traen, al menos son los que conozco, sí la traen pegada al cuerpo. Y si el Señor Jesús le dice, extiende tu mano, a lo mejor rápidamente extiende la que está buena, porque la otra no la podía extender, hermanos. A lo mejor el hombre estaba entendiendo que le quería ver la otra mano. Estamos sacando deducciones de cómo pudiera actuar una persona normal en estos casos. Pero el Señor Jesús le estaba pidiendo ver su problema, le estaba pidiendo ver su defecto, le estaba pidiendo ver su debilidad. No le estaba pidiendo ver su fortaleza, no le estaba pidiendo ver aquel miembro que estaba bueno. No, cuando el Señor Jesús nos habla y nos dice que le mostremos lo que somos, que le entreguemos todo lo que somos,
Yo creo que lo primero que debemos hacer es mostrarle nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, hermanos. El Señor Jesús, así como le dijo a este varón, muéstrame esa parte tan afectada de ti, muéstrame esa debilidad que tú tienes. Hoy también te lo dice a ti y me lo dice a mí. Muéstrame tus debilidades, confiésame qué es lo que tienes ahí que no dejas ver a la gente. Confiésame esos pecados que a lo mejor has venido practicando. Confiésame esa incredulidad que no confías plenamente en que Dios es el que está tratando contigo. Confiésame a lo mejor esa enfermedad que nada más tú sientes y que la gente no ve. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiere sanar, quiere restaurar. Y ahí estaba el Señor Jesús. Muéstrame, extiende tu mano. Déjame ver qué es lo que tienes. Déjame ver qué es lo que necesitas. La misericordia de Dios actuando plenamente en esos momentos. Así es el Señor cuando descubre tu vida. Así es el Señor cuando habla tu vida. Te dice, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que no te deja ser normal como todos los demás? Entrégame esa enfermedad que tú tienes, esa debilidad que tú tienes, ese pecado que te está llevando a la perdición, esa situación emocional que te hace tanto daño. Ponla delante de Dios. Eso que tú estás ocultando de los demás, solamente Dios lo puede ver. Esa relación a lo mejor inapropiada que tienes muy oculta ahí, y que Dios te dice, hoy, ponte de pie para que la veamos. Esa depresión que a veces te llega a hacer cosas que dices, yo no lo pensaba hacer, pero esa depresión te lleva a actuar de una manera incorrecta. O esa falta de carácter en ti, Dios lo puede restaurar. Claro que puede cambiar todo eso. Esa falta de dinero, falta de lo material, ahí estaba Dios en medio de esta gente. ¿Cómo está en medio de nosotros por fe? ¿Qué te hace sentirte inferior a los demás? ¿Qué es aquello que te está afectando a ti y que no te deja ser como Dios quiere que seas? Hoy, así como a este varón le dice, levántate, Dios te dice las mismas palabras a ti. Hoy es el día, levántate. No muestres tus fortalezas a Dios. No muestres ahí donde tú eres más fuerte. No muestres esas fortalezas para esconder tus debilidades. No, muéstrame lo que Dios quiere ver en ti. Esas debilidades para hacerlas fuertes. Muéstrale a lo mejor ese temor que hay en tu vida. Ese temor por las futuras decisiones, las futuras cosas que tú pudieras hacer a lo largo de esta semana. Tráeselas a Dios. Así como este hombre hizo a un lado a lo mejor ese temor de que la gente pudiera decir algo y se puso delante de Jesús. O esa falta de dominio propio en ti. Tráesela a Dios. Muchos de los grandes hombres de Dios en su momento no llegaron a tener dominio propio. Si tú te vas a la historia del apóstol Pablo, allá en los Romanos, en el capítulo 7 y 8, tú ves que Pablo decía, lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Imagínate de aquellas cosas que el apóstol hacía. ¿Por qué? Porque no había a lo mejor un pleno dominio propio en esos momentos. No había en esos momentos ese dominio propio del cual nos habla la Escritura. O tú que a veces tienes una lengua fuera de control, que te la pasas criticando esto o el otro, tráesela delante de Dios. Ponte delante de los demás. Tráesela al Señor. Cuando este hombre le muestra su extremidad que estaba seca, el Señor Jesús le dice, extiende tu mano. Extiende tu mano. ¿Qué pasó? Dice que él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Al instante, hermanos, al instante se le compuso su extremidad. Esto no es como, este milagro no es como a veces aquellos que se dedican a hacer creer a la gente que Dios está obrando. No sé si a ti te ha pasado en algunas ocasiones
Nosotros fuimos testigos en algunos lugares, como el predicador le decía, miren cómo le está creciendo el pie al niño, miren cómo le están creciendo los dedos. A mí me tocó participar en algunas ocasiones, hermanos, y la verdad es que yo, por más que abría mis ojos, yo nunca vi crecer un pie de esa manera. Entonces, Dios puede actuar de una u otra manera. Dios puede hacerlo, no lo dudo, hermanos. Por la gracia de Dios hemos visto y conocimos personas que fueron sanadas al instante de enfermedades que ya estaban condenados a morir en ese día. Otros que estaban infectados por el SIDA también fueron sanados, hermanos. Porque Dios es el mismo, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios quiere que tú le muestres tus debilidades, que tú le muestres todo aquello que te está afligiendo. Tú le muestres ese lo que te ha hecho esclavo, ese fracaso que no te deja mirar a Jesús. Él puede restaurar tu vida, Él puede sanarte. De hecho, Él quiere hacerlo, hermanos. No esperes siempre darle la razón a la gente. No esperes, como dice el dicho, ser monedita de oro para que le caigas bien a todos. No, el Señor Jesús sabía a lo que se exponía cuando realizó este milagro. Y fíjate, sirvió para unificar a la gente. ¿Por qué? Porque esta gente, estos fariseos, estos religiosos, dice que enseguida se fueron y se unieron con sus enemigos. Los seguidores de Herodes se unieron contra el Señor Jesús para destruirle. Hoy el Señor Jesús quiere que nos unamos con un propósito: buscar que la gente le conozca, buscar que tu vida sea restaurada, buscar que el nombre del Señor Jesús sea anunciado en este lugar y en donde tú te pares. Eso es lo que quiere hacer. Pero para esto quiere que tú seas sincero con Él y que le muestres tus debilidades, que le muestres eso que no te deja entregarte completamente a Dios, eso que te está deteniendo. Este varón lo hizo, este varón se puso delante de Él, sin temor a la gente, sin temor al que dirán, y lo único que recibió fue la misericordia de Dios. Hoy quiere hacerlo. Hoy quiere hacerlo contigo, conmigo y aún con todos aquellos que pudieran escuchar esta grabación. Y yo te pido que meditemos unos momentos mientras hacemos una oración, mientras el hermano entona una alabanza. Tú le muestres al Señor Jesús qué es lo que necesitas en tu vida. Yo no lo sé, el hermano que está a tu lado no lo sabe, pero Dios sí. El Señor Jesús quiere poner su mano sobre ti. Vamos a meditar unos momentos. Ábrele tu corazón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, porque hasta aquí nos has traído, Señor, y quieres que tu obra siga adelante, amado Dios. Y hoy, como lo hiciste con aquel varón, hoy tus palabras son: levántate y muéstrame eso que afecta a tu cuerpo, eso que afecta a tu mente, eso que está afectando tu corazón. Señor Jesús, que seas tú el que hoy nos dejes ver tu gloria. Que si pudiera haber incredulidad en algunos de los que estamos aquí, Señor, tú la hagas a un lado, Padre. Si pudiéramos estar practicando pecados, tu palabra dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Padre, si pudiera haber organismos afectados, que creo que los hay, cuerpos afectados por la enfermedad, Padre, ten misericordia. Y que sea tu mano poderosa sanando esos cuerpos, sanando esas vidas. Padre, quitando todo eso que a lo mejor no nos deja mirarte a ti, Señor. Quitando cualquier depresión que pudiera venir a nuestra vida, Señor.
quitando esa falta de carácter y poniendo un dominio propio, Señor, para actuar correctamente, supliendo las necesidades materiales, si las hubiera, Señor, pero sobre todo, amado Dios, supliendo esa necesidad espiritual que es la mayor, Señor, que pudiéramos tener en nuestra vida. Porque esa necesidad, Señor, solamente tú la puedes suplir. No es la circunstancia, no es lo material, sino esa necesidad espiritual, Padre, solamente se llena con tu presencia en nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, para que tú la suples, para que tú llenes nuestras copas hasta que rebosen, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Padre, lo que no pudo explicar tu siervo, Señor, que tú lo hagas a través del Espíritu Santo, Señor. Nada que pueda burlar ese amor que un día pusiste dentro de mí y ahora quiero recordar. Mi brazo cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión, me impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y limpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y limpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y limpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y limpialo, que tú puedas a través de mí
tu amor. Padre, que los que estamos aquí, Señor, alcancemos a reflejar esa gloria tuya, Señor. Que nuestra vida, Señor, sirva para atraer más vidas a ti, Señor. Para que te alcancen a ver a ti, Señor. Para esto es necesario que nuestra copa caiga delante de ti, Señor. Que nuestra vida sea rendida a ti, amado Dios. Toma nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, Señor, y hazlo conforme a tu voluntad, Señor. Padre, aquí estamos, amado Dios. Aquí estamos, Señor, buscándote, Señor, para que tú quites todo aquello que esté estorbando en nuestra vida, Señor. Vemos a través de tu escritura cómo actuabas, Dios, cómo hacías los milagros, Señor. Y hoy confiamos en que también lo puedes hacer con nosotros, amado Dios. Hoy confiamos en que este mismo poder se puede reflejar en nuestras vidas, Dios. Mi corazón rompedor. Si eso es lo que necesitas, díselo al Señor, hermano. Si eso es lo que es tu deseo, platícaselo a Dios, pídeselo a Dios. Mi corazón rompedor y limpiarlo, que puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Padre, muchas gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venirte a alabar y a bendecir, Señor. Por fe creímos, así como lo hiciste con este varón, que ya nos has bendecido, amado Dios. Padre, gracias porque a lo largo de esta semana nos guardaste, Señor, y ahora pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para la semana siguiente, Señor, porque tus bondades y tus misericordias son nuevas a cada día, Señor. Padre, guíanos por esa senda antigua, por tierra de rectitud, Padre. Y no quisiéramos despedirnos de este lugar, Señor, ni de tu presencia, amado Dios, sin antes pedir por esta necesidad, Padre. Señor, tú sabes y conoces, no esperábamos hoy ver al Señor Alfonso entre nosotros, Señor, y hoy te pedimos por él. Padre, en el nombre de Jesús, lo pongo en tus manos, Dios. Sabemos que va a ser intervenido el próximo martes, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú tomes control de todo, amado Dios. Padre, que des la sabiduría al doctor que lo va a intervenir, Señor, a las enfermeras que lo van a asistir, a todos los que lo estén rodeando, Señor.
des la gracia y el poder de lo alto, Señor, y este cuerpo sea sanado, Señor. Padre, por tu amor y por tu bondad y por esa misericordia que hoy podemos ver, Señor. Deja de ver tu poder, Señor, en el Señor Alfonso, Padre. Deja de ver tu buena voluntad, Señor. Padre, y que a través de él tu gloria sea reflejada, Señor. Padre, en tus manos lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Dale paz y tranquilidad a su familia, a su esposa, a sus hijos, Dios, a sus hermanos. Padre, puedan confiar que tú has tomado todo en tus manos. Muchas gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.